Fabio, no sé si lo he planteado bien. Lo planteaste excelente, Gustavo. Creo que es un tema de mucha preocupación porque de un día para el otro parecería que pasó este problema, ¿no? Que los bonos SER, como bien lo mencionaste vos, linkeados a la inflación, cayeron abruptamente su precio, digamos. En este sentido, es una clara señal de incertidumbre que vuelve a dar vueltas en el mercado, obviamente que relacionado a la confianza que hay sobre el gobierno, más que todo sobre si van a pagar o no estos bonos de vuelta. Ese es el tema. Totalmente, es de mucha preocupación, porque hoy por hoy el gran problema que tiene el gobierno es que no tiene cómo financiar el bache fiscal que tiene, de que gasta más plata de la que le ingresa por los excesivos números de impuestos que pagamos todos. A pesar de que la recaudación anda, pero excelente, ¿no? La recaudación anda bárbaro, pero no alcanza. Yo lo he dicho varias veces aquí. Esta vez no alcanza la plata para afrontar todos los desaguisados que se han cometido. Sigamos adelante. Totalmente, ese es el problema que tiene el gobierno. Entonces, ¿cómo financia cualquier gobierno del mundo semejante bache fiscal? Una, que sería lo más lógico, dado que el nivel de gasto en Argentina es muy alto, es bajar el gasto, pero claramente el gobierno actual no quiere correr con el costo político que eso implica. Entonces lo vienen posponiendo de diferentes formas. Por otro lado, aumentar impuestos, pero ya está claro que Argentina no da el margen para seguir imponiendo más impuestos a la gente, al sector privado, a las empresas que claramente no dan abasto para hacer frente hacia lo que es pagar semejante carga tributaria. Y te quedan dos alternativas. Una es tomar deuda, que este gobierno a veces se llena un poco la boca diciendo de lo mala que es, pero la verdad que es la única forma de financiamiento que le queda. Y cuando se te cae esa opción, que es lo que preocupa ahora, no te queda otra alternativa que emitir, que de hecho el gobierno lo viene haciendo, solo que una tasa mucho menor que el año pasado, porque el FMI apareció bajo el nuevo acuerdo diciéndole no podés gastar tanta plata. Entonces, en ese contexto, lamentablemente, lo que pasa hoy con los bonos SER genera preocupación, porque si se sigue manteniendo y el gobierno no puede refinanciar sus deudas, no porque no necesariamente las pueda pagar, porque ya vamos a tocar ese tema de que supuestamente pagar deuda en pesos es fácil, porque en el peor de los casos imprimís con la maquinita y pagas de esa forma, sino de que si ya no puede tomar más deuda, no le va a quedar otra alternativa que, dado que no quiere bajar los gastos, imprimir pesos en una inflación que hoy se espera del 70-75% anual para arriba de lo que queda en 2022. Entonces, claramente la situación es muy preocupante. Claro, y hay que tener en cuenta que precisamente mañana es otra prueba de fuego para el gobierno, porque hay una licitación de deuda por parte del Banco Central de la República Argentina. Y allí, no del Banco Central, sino del propio gobierno, del Tesoro Nacional, allí habrá que ver cómo responde el mercado, porque cuando hay una aversión al riesgo que está manifestada con lo que está sucediendo en este momento, es decir, ¿quién le va a volver a tomar deuda al gobierno? Es decir, ¿quién le va a volver a prestar? Es decir, ¿van a volver a emitir letras? ¿A qué tasa? Exactamente, creo que esa es la duda. Además, el gobierno en el medio no está dando los mensajes más claros posibles. Por un lado, Guzmán salió a decir hace poco de que están testeando a ver hasta cuándo está dispuesto a perder el mercado. Por otro lado, se da vuelta y sabe el costo que tiene caer en un default en pesos o perder esa financiación y sale a comprar los mismos bonos para que no caiga tanto su precio y también porque le conviene al gobierno claramente hacer eso. Entonces, esa incertidumbre hasta que no veamos qué va a pasar en la licitación de mañana no va a estar despejada. Y lo cierto es que incluso despejada la duda de qué puede pasar este martes, queda la duda de qué va a pasar cuando se acerquen las elecciones. Cuando no sea este gobierno el que tiene que pagar, sino el que sigue, sea del color político que sea. Que fuere, sí. Totalmente, porque llega un momento en el cual ahí es muy probable que desaparezca el financiamiento para el gobierno, porque van a empezar las dudas si va a pagar o no. Cada vez va a tomar menos y va a tener que, lamentablemente, apoyarse más en emisión o bajar el gasto en un año electoral, que lo veo muy difícil. Claro, y hay que tener en cuenta otro tema, porque muchos de aquellos que no vayan a renovar las deudas que tienen, es decir, lo que le han prestado al gobierno, pasen directamente a los bonos fijos a los bonos a plazo, no bonos a plazo, sino los depósitos a plazo fijo que se actualizan por inflación. ¿Qué va a pasar con ese flujo que pueden llegar a recibir los bancos? Y además, ¿a qué tasa? Porque la tasa referencial del Banco Central, la reunión es el miércoles, la tasa referencial que vaya a fijar el Banco Central no puede estar por encima de lo que esté dispuesto a pagar mañana Guzmán por la nueva deuda que va a emitir. Es decir, es lo que se llama
un cul-de-sac, como dicen los franceses, ¿no? Es un culo de saco, es decir, no hay forma de escapar, es decir, hacia donde se quiera disparar es imposible porque no hay salida. Y entonces hay que emitir, pero resulta que si emitimos vamos a fallar con las pautas que oportunamente se han fijado con el Fondo Monetario Internacional, porque acá el examen hay que rendirlo cada 3 meses. Y en consecuencia, si llegamos a faltar al Fondo Monetario Internacional, tenemos, digamos así, la pantalla completa. Totalmente, creo que esa es la gran preocupación, ¿no? ¿Qué puede pasar con la deuda del fondo? ¿Qué puede pasar con el financiamiento del gobierno? Tocaste un punto muy importante, ¿qué va a pasar con los bancos? Porque los bancos hoy ya están muy expuestos al riesgo público porque gran parte de sus encajes, de sus reservas, están apoyadas justamente en bonos del Tesoro. ¿Qué va a pasar cuando la gente pueda apoyarse, como bien mencionaste vos, en lo que se conoce como plazo fijo UVA? ¿Cómo se va a financiar por detrás el banco en eso? ¿Va a ser con más deuda del Tesoro? Porque el problema sigue siendo el mismo. Exacto. Entonces, esa encrucijada en la que vos mencionás que el mismo gobierno se puso a sí mismo es muy peligrosa porque ya de por sí toda la situación fiscal es compleja, le agregaste el tema del financiamiento de la deuda por solamente un capricho propio de caer en default, como hicieron, porque era innecesario. Y por otro lado, llegas al punto en donde además comprometes al sistema financiero. Claramente, está jugando un poco con fuego el gobierno y si no le encuentra una salida razonable, no cumple con las metas con el fondo, cada vez se va a hundir más en ese saco, como bien mencionas vos, y le va a ser mucho más difícil salir. Claro, porque si algo está fuerte, todavía está fuerte, y eso le ha permitido al gobierno seguir jugando con fuego, es que precisamente el sistema financiero argentino está fuerte. Pero la preocupación que surge es que si hay una ola de esta incontenible de llegada de fondos a los bancos van a quedar expuestos. Ese es el tema. Ese creo que es el riesgo más preocupante. Esto no es tampoco para llegar a señalar la alarma al público, todavía no lo estamos viendo, pero lo cierto es que si esto no se acomoda de la forma más razonable, que sería con una racionalización en el ámbito fiscal, empieza a verse comprometido otras partes de la macroeconomía que en Argentina tiene un equilibrio muy frágil. El sistema bancario es uno de los más sólidos. Gracias a Dios, después de lo que fue la crisis del 2001, hubo reformas las suficientes para que tengamos un sistema bancario realmente bien sólido. Pero si empezamos a jugar con fuego, como decimos recién, en colocar deuda, porque no me queda, nadie me toma la deuda, la coloco en los bancos, y empieza a darse cierta cuestión ahí en el medio, que no se contagie este pánico financiero que se ve más que todo en los bonos, a otros aspectos de la macroeconomía, porque puede llegar a complicarse un poco más la cosa. Claro, y además hay que tener en cuenta que con todas las liquidaciones que está haciendo el campo, que son importantes, todavía el nivel de reservas está muy por debajo de lo que tendríamos que tener, porque por lo menos allí podría haber, digamos así, muy bien, podemos tener problemas financieros en pesos, pero tenemos una fortaleza en reservas, que las reservas netas están negativas. Y tenemos en deuda, es una cifra que uno no se la puede ni imaginar, la deuda en pesos, 2,5 billones de pesos. Es decir, hace falta una hoja de este tamaño para escribir los ceros de la deuda que tenemos, ¿no? Es realmente muy preocupante. Totalmente, y creo que de vuelta es otra señal más de que el gobierno no estuvo quizás tan afilado con qué podía hacer. Era el momento actual el que tenía que haber acumulado reservas para ganar cierta fortaleza y tener cierto margen de acción para el año que viene. Campaña récord en el agro en términos de precios, liquidación récord y aún así estamos con reservas negativas. Claramente eso lo va a pagar y caro el gobierno en la segunda parte del año, donde faltan dólares, le va a empezar a faltar financiamiento y se va a complicar aún más la cosa. Sí, y ni pensar en agosto y septiembre que se termine la liquidación de dólares por parte del sector agropecuario. Bueno, el panorama es tan negro como el vídeo que tenemos aquí en la mesa. Lamentablemente ese es el caso. Gracias, Fabio. Por favor, Gustavo, muchas gracias.